La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Estamos hoy a martes 12 de septiembre y el Evangelio es de San Lucas capítulo 6, versículos 12 al 19. Dice el Evangelio: En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón, llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Dice el Evangelio, querida alma contemplativa, toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Cuando un ser humano toca a Jesús, sale de Jesús una fuerza que le cura a ese ser humano. Esto no solo es una verdad, una realidad que sucedía en el pasado, cuando Jesús estuvo en carne mortal en este mundo. Toda la gente que le tocaba quedaba sana, sino que por la fuerza del Espíritu Santo, por la acción del Espíritu Santo que Jesús nos envió
desde el cielo y nos sigue enviando cada día. La presencia de Jesús en el mundo sigue siendo hoy viva y real. Jesús está presente en el mundo, realmente presente. Jesús está con nosotros, de múltiples maneras. Está con nosotros y en múltiples presencias, sobre todo en la Eucaristía. Y de la misma manera que hace 2000 años salía una fuerza de Él que los curaba a todos, hoy sale una fuerza de Jesús que cura a todo el que se acerca a Él, que cura a todo el que se abre a Él. Y aquí me gustaría decirte una cosa, querida alma contemplativa, que es muy importante, me gustaría que la tengas mucho en cuenta. No todos los días nos acercamos a Jesús. No todos los días dejamos que Jesús nos toque. Imagínate que eres un sacerdote. O imagínate que eres una monja de clausura. O imagínate que eres un seglar muy comprometido con la Iglesia y muy practicante. Y entonces dices, yo estoy todos los días en contacto con Jesús, todos los días voy a misa, todos los días comulgo. Si eres sacerdote, todos los días celebro la misa. Estoy en contacto diario con Jesús. Y yo que quiero hacerte pensar y quiero ayudarte a ser santa, querida alma contemplativa, te digo, bueno. Eso de que estás todos los días en contacto con Jesús, hay que mirarlo más despacio. Porque no todos los días dejamos a Jesús que nos toque. No todos los días dejamos a Jesús que nos sane. No todos los días dejamos a Jesús que nos convierta. No todos los días dejamos a Jesús que nos santifique. Entonces, mi queridísima alma contemplativa, se trata de abrir de par en par el corazón a Jesús cada día. Se trata de dejarle a Jesús que cada día Él de verdad mande en tu vida.
Se trata de dejarle a Jesús que cada día sea Él tu único Señor y tu único amor. Entonces sí, si le dejas a Jesús que cada día te convierta, si le dejas a Jesús que cada día te hable, si le dejas a Jesús que cada día te cambie, entonces sí, estarás en contacto diario con Jesús. Ahora quisiera hablar brevemente de lo que pasa cuando olvidamos a Jesús. ¿Cuáles son las consecuencias de olvidar a Jesús? La primera consecuencia de olvidar a Jesús es la guerra. En el mundo hay guerra. La guerra es uno de los males más grandes que pueden existir en la humanidad. La guerra hace un daño terrible al ser humano. No debería haber guerras. La Iglesia nos pide que oremos insistentemente para que no haya guerras. Y las guerras son consecuencia del olvido de Jesús o del desconocimiento de Jesús. Otra consecuencia de olvidar a Jesús es el sinsentido. Cuando una persona olvida a Jesús, cuando una persona no conoce a Jesús, la persona no encuentra el sentido. No le encuentra el sentido a las cosas. No le encuentra el sentido a la vida. Si tú te olvidas de Jesús, aunque sea por un instante, vas perdiendo el norte de hacia dónde debes caminar. No te olvides de Jesús. Otra consecuencia del olvido de Jesús es la amargura y la tristeza. La persona que rechaza a Jesús va a caer antes o después en la amargura y la tristeza. Me gustaría compartir con vosotros un precioso texto del Concilio Vaticano II, que es uno de mis libros preferidos, una verdadera maravilla inmensa
el Concilio Vaticano II. Y dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Gaudium et Spes, número 36, párrafo C. Pero, si con las palabras autonomía de las realidades temporales se entiende que las cosas creadas no dependen de Dios y que el hombre puede utilizarlas sin referirlas al Creador, todo el que conoce a Dios siente hasta qué punto son falsas las opiniones de este tipo. Pues, sin el Creador, la criatura se diluye. Esta frase es impresionante. Pues, sin el Creador, la criatura se diluye. ¿Qué somos sin Dios? Sin Dios no somos nada. ¿A dónde podemos ir sin Dios? A ninguna parte. Sin el Creador, la criatura se diluye. Por lo demás, todos los creyentes de cualquier religión escucharon siempre la voz y la manifestación de Dios en el lenguaje de las criaturas. Dios nos está hablando en las criaturas. Además, por el olvido de Dios, la criatura misma queda oscurecida. Por el olvido de Dios, la criatura misma queda oscurecida. Entonces, querida alma contemplativa, si el mundo necesita tanto a Dios, y el mundo, sin embargo, se ha olvidado de Dios, le ha dado la espalda, voy a emplear una expresión sumamente coloquial. Nosotros, almas contemplativas, tenemos que ponernos las pilas. Tenemos que darlo todo. Porque el mundo necesita a Dios y Dios necesita nuestra oración para que el mundo se convierta. Adelante pues, a darlo todo. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga, María te bendiga.